Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas. Bueno, espero que estén bien. Hoy pues ya vamos a tener nuestra casi última, penúltima sesión de videoconferencia, ¿verdad? Que hemos venido haciendo pues un repaso de lo que es todo el contenido de la tercera unidad. Ya solamente nos faltan principalmente la parte final del capítulo 7 y el capítulo 8, donde se nos hace una explicación ya más sucinta de lo que es el proceso de investigación científica. Bueno, antes de que inicie con las preguntas, es importante hacerles ver algunos aspectos. Recuerden que hasta aquí, estimadísimos, lo que hemos desarrollado de acuerdo a lo que es el contenido es, por decir así, toda la información preliminar que dentro de las dos fases lleva realmente el proyecto de investigación científica. La primera fase, que constituye todos los aspectos preliminares, que va desde que nosotros definimos el tema, definimos el título, que es el producto del tema, el planteamiento del problema. Después de plantear el problema dentro del contexto, hicimos los objetivos y las preguntas de investigación, vimos la viabilidad del estudio. Todo eso lo hemos enmarcado dentro de un documento o, vaya, por decir así, teóricamente o en papel. Pero ¿dónde va todo eso? ¿Verdad? ¿Dónde se dispone para poder proponer precisamente el desarrollo de la investigación, que es la segunda fase, que precisamente hablaremos hoy dentro de ese contexto? Porque recuerden que ya después de esa parte definimos el diseño o el tipo de investigación, planteamos las hipótesis, definimos la población, la muestra del estudio, que eso es muy importante. Y después, entonces, ahí es que vimos en el capítulo anterior, si ustedes se recuerdan, vimos el cronograma de actividades que debe de ir en el documento informe de lo que es el anteproyecto. Y también debe ir un presupuesto, ¿verdad? Un presupuesto que de cierta manera es lo que contiene cada actividad y cuál va a ser el valor que dentro de cada actividad le vamos a plantear. ¿Se recuerdan que hablamos de estos gráficos de Gantt, ¿verdad? Dentro de lo que es el cronograma. También hablamos cuáles son las actividades que deben ir descritas dentro de lo que es el presupuesto de inversión, cuál va a ser la fuente. Y recuerden que todo eso es un presupuesto. Todo eso va al documento del anteproyecto. Ese anteproyecto, esa redacción y entrega de ese informe, es necesario redactar precisamente para poderlo entregar a la institución quién nos está patrocinando dicha investigación o también quién va a evaluar dicho proceso investigativo, ¿verdad? Entonces, dentro de este informe es necesario de que, muy indispensable, seguir una serie de normas o criterios o protocolos que ya están establecidos dentro de la institución que patrocina el estudio o que en su defecto evaluará el respectivo informe del anteproyecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como ahí tenemos definido todos esos aspectos dentro del tipo y diseño de investigación, por ejemplo, ahí estamos proponiendo qué tipo de técnicas vamos a aplicar en la etapa de experimentación. También dentro de ese momento nos va a tocar redactar los instrumentos o elaborar los instrumentos, los cuales deben de ser validados para que nosotros posteriormente vayamos a la etapa de experimentación, ¿verdad? Bueno, todos esos elementos que nosotros precisamente vemos son complementarios y constitutivos de ese anteproyecto, ¿verdad? Ahí a toda esa etapa, le dije, va el cronograma de actividades, va el presupuesto de inversión, va la bibliografía consultada de forma preliminar, ojo, y
todo eso pues se lleva a este informe preliminar que le decimos documento del anteproyecto. Bueno, ahora vamos a hablar de los componentes del documento del anteproyecto. Vamos a ver si de repente han leído un poquito de ese capítulo 7.17 en adelante, ¿verdad? Porque hasta ahorita hablamos un poquito ya de lo que estaba contenido en la página 227, que es la redacción y entrega del informe, que recuerden que eso es lo que al final vamos a hacer, ¿verdad? Eso es lo que una vez después de desarrollar la segunda etapa, porque la primera etapa es el anteproyecto y la segunda etapa ya es el desarrollo de la investigación. Y a partir de ahí es que es necesario redactar y entregar un informe final a la institución o área encargada precisamente de evaluar dicho proyecto investigativo. Entonces, por eso les decía, es indispensable elaborar un informe, que es el que va a transmitir todos y cada uno de los resultados que hemos obtenido dentro de ese proceso, las conclusiones, las recomendaciones. Vamos a ver si comprobamos o no la hipótesis, es decir, si esa hipótesis es verdadera y que por ello vamos a entregar y vamos a redactar este informe. Si no es así, entonces recuerden que en este sentido tenemos que, a partir de ahí, llevar a cabo otra guía de investigación y regresar algunos pasos atrás para poder nuevamente replantear el proyecto de investigación científica y a partir de ahí volver a comenzar con otras guías que de repente nos enfoquen mejor el resultado que vamos a obtener. Bueno, ok. Ahora, veamos. Veamos, le voy a preguntar hacia al azar. A ver, Jamie Garrido, ¿me escucha? Sí, abogado. Ok, no sé, Jamie, si de repente logró leer un poquito sobre lo que son los componentes del documento del anteproyecto. Sí, que se menciona que son tres, que son los preliminares, el texto o cuerpo del anteproyecto y los complementarios, Ok, en donde, ajá, bueno, en donde se menciona que los preliminares es un manuscrito del anteproyecto o una propuesta de investigación científica. Son la portada y la tabla de contenido. ese es el índice. Eso a usted lo va a acompañar precisamente a lo que es el texto o cuerpo del anteproyecto. Ahora, si usted identificó dentro de lo que contiene los elementos del cuerpo del anteproyecto, ¿hasta dónde cree usted que llegamos? ¿Llegamos a realizar propiamente lo que es la investigación o no? Digamos, en la práctica, a disponer, por ejemplo, de las técnicas de recopilación de datos o la etapa de experimentación o no. ¿Qué piensa? ¿Alguien que le ayude? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que contiene el cuerpo del anteproyecto? Toda la investigación, abogado. Ojo, no toda, ¿verdad? Generalmente La base. sí, ¿verdad? A ver si de repente se ubican entre la página 228 y 229. El cuerpo del anteproyecto o también texto, es este, para verificar. Bueno, entonces dice que sería el título, el programa de investigación, entre ellos el enunciado y la formulación, la justificación y la delimitación de la investigación, Sí, los objetivos, ya sean generales y también los específicos, el marco de referencia, que sería marco teórico, legal, etcétera, los tipos de investigación, la hipótesis, si es que hay, también el diseño de la investigación. También nos menciona de las estrategias metodológicas, entre ellas destaca la población y la muestra cuando es necesario, también las fuentes y las técnicas para la obtención de la información, el procedimiento y las fases de la investigación a la cual se va a realizar. De la misma manera menciona que
Está el cronograma de actividades y el presupuesto de inversión, y finalmente la bibliografía consultada. Entonces, hasta ahí, estimado, ¿ya realizamos la investigación o no? ¿Qué piensa usted? Yo diría que si estamos en esta parte exactamente, en una investigación, yo diría que estamos en proceso, porque todavía seguimos analizando cuál es el cuerpo, porque ya si tuviéramos todo, entonces esta sería tomada ya como un desglosamiento de lo que tenemos, de que ya realizamos, ok, ya tenemos los objetivos, ya tenemos el marco, ya tenemos las conclusiones, ya tenemos la hipótesis, si es que realizamos una, tenemos nuestro cronograma, si es una investigación que necesita presupuesto, tenemos nuestro presupuesto. Así es. Vaya, imagínense que ustedes ahorita en estas vacaciones van a hacer un viaje. Yo sé que todos somos bien precavidos y de repente dentro del viaje, ¿qué preparamos? Bueno, preparamos el presupuesto, vemos qué actividades vamos a desarrollar, a dónde nos vamos a quedar, qué actividades vamos a realizar, ¿ok? Todo eso es como que si estuviéramos preparándonos precisamente para lo que es el viaje. Ahora, ya cuando llega el día, ya una vez que nosotros hemos revisado, vaya, ese cronograma de actividades, hemos visto el presupuesto, hemos definido, ¿verdad? O los objetivos, las preguntas, el marco teórico, el diseño y el tipo de investigación, todo lo que usted mencionó ahí, entonces es como lo preparatorio. Ya cuando llegue el día es que ya de repente ya nos toca ya poner en práctica precisamente eso que nosotros preparamos. Porque recuerden, en su presupuesto, ahí es cuando ya nosotros nos tenemos que preparar y decir, bueno, empezamos a ver qué técnicas vamos a definir de acuerdo al tipo de diseño de investigación experimental. Vamos a aplicar una encuesta, vamos a aplicar una entrevista, vamos a hacer grupos focales, ¿ok? Vamos a hacer una investigación documental. Entonces, dependiendo de todo eso, como eso ya lo preparamos, entonces ahora ya nos toca hacer la siguiente etapa. Hasta aquí, esto es lo que nosotros llamamos cuerpo del anteproyecto. ¿Ok? Ahora me entienden. Fíjense que es muy importante que nosotros delimitemos muy bien desde dónde inicia el proceso investigativo en la fase preparatoria hasta dónde iniciamos realmente lo que es el proceso de investigación científica ya en la práctica. Ahí es de repente que a veces tenemos que modificar algunas cosas. No necesariamente el cronograma de actividades nos va a salir como ahí lo planteamos, pero es un presupuesto, bien lo dice. Es algo que nos dice qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y bueno, y en el anteproyecto, porque este documento lo que se hace es que se lleva precisamente al lugar que patrocina el estudio o que va a hacer la evaluación del estudio y ellos le dan el visto bueno. Cuando ellos ya le dan el visto bueno, claro, quien da el visto bueno es una persona que es especialista en esta área o disciplina del conocimiento que va orientada a la investigación propiamente dicha. Entonces, ellos revisan ese documento de anteproyecto y le dan ese visto bueno para poder ya pasar a la siguiente etapa. En los complementarios del documento, recuerden que estos son anexos, son documentos que soportan. Vaya, se pueden acompañar aquí los instrumentos de recolección que de repente se prepararon, los brochures de información que nosotros levantamos, los mapas, digamos, de donde vamos a hacer o vamos a realizar dichas investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora vamos a lo que es propiamente el capítulo 8. El capítulo 8, si ustedes se fijan, ya me desglosa cómo voy a desarrollar la investigación. Aquí vamos a hacer una pequeña distinción. A ver, en el desarrollo de la investigación me establecen podríamos decir fases, porque este ya es el trabajo de campo, ¿verdad? Yo creo que ya me entendieron dónde nos ubicamos, ¿ok?
La primera fase, ¿cuál es? A ver, si me hacen el recordatorio, se me olvidó ahorita. Es la del... A ver, Los preliminares. anteproyecto. ¿Ok? Ah, ok, Preliminar. ok. Anteproyecto. Y la siguiente fase es ya el desarrollo de la investigación. ¿Mm? Bueno, ahora miremos, de acuerdo al tipo de investigación que nosotros vamos a desarrollar, si ya sea de carácter documental, si ya sea experimental, si ya sea correlacional, si ya sea estudio de casos. ¿Se recuerdan que ustedes hicieron un mapa conceptual en donde ustedes definieron cada tipo de investigación? Entonces, cuando ya tienen definido todos esos aspectos que van a considerar en la fase de trabajo de campo, ¿m? Porque la fase de trabajo de campo es cuando ya lo llevamos a cabo precisamente, ¿se acuerdan? Es cuando ya nos toca lo que habíamos visto anteriormente dentro de lo que es el material de María Antonieta Tapia, ¿se recuerdan? Que ya el trabajo de campo es ya ir a poner en práctica las técnicas de recopilación de datos. Ahora, ahí también me dice cómo más adelante hago el trabajo de gabinete. ¿Se recuerdan? Que ese trabajo de gabinete ya es la manera de cómo tabular, organizar y plasmar lo que es precisamente los datos de la investigación. Ahora, aquí vamos a partir desde cero. Pero ojo, desde cero en el momento que hacemos ¿qué? La fase del desarrollo de la investigación. Entonces, ¿cuál es la primera etapa que nosotros llevamos a cabo? A ver, alguien que me dio la lectura, ¿cuál es la primera etapa? Es el capítulo 8.1.1. ¿Qué es lo primero que se hace como investigador? Establecer contacto con la población de estudio. Vaya, Objeto de estudio. el tema que ustedes escogieron, ¿cuál fue, estimado? La malversación de fondos en el territorio hondureño. Ok, entonces lo primero que ustedes tendrían que definir en el espacio físico geográfico sería ir a dónde ustedes van a desarrollar precisamente esa etapa exacto, investigativa. Ahí donde ustedes van a realizar el trabajo de campo. Entonces definen la población. Pero ojo, ya ustedes definieron objetivos, preguntas, etcétera. Pero ya ustedes aquí lo que hacen es precisamente establecer ese contacto. Van a ese lugar. ¿Ok? Ahora, después de eso, ¿qué es lo que van a hacer? Esa es la siguiente etapa. Una vez que ya saben dónde, en un mapa, dónde ustedes, en ese espacio físico geográfico, y definieron cuál va a ser la población y por consecuencia, de dónde ustedes van a sacar los resultados de dicha investigación, entonces, ¿qué les toca ahora hacer? 8.1.2. ¿Qué es lo que se hace? A ver, otro compañero. Diseñar y validar los instrumentos para la recolección de información. Así es, sí. Usted va a crear los documentos. Por ejemplo, si usted ya tiene objetivos, preguntas e hipótesis de investigación, en base a eso, usted dice, bueno, vamos a aplicar 3 técnicas diferentes de acuerdo al tipo de investigación experimental. Lo vamos a hacer de tipo correlacional. Vamos a relacionar variables. Identificamos las variables objeto de estudio y decimos, bueno, vamos a hacer primeramente una etapa en donde vamos a aplicar una encuesta a diferentes grupos focales y después posteriormente vamos a dividirlo en una segunda etapa de donde de cada uno de esos grupos vamos a sacar por lo menos un 10% de los individuos dentro de lo que es la muestra y les vamos a aplicar una entrevista. Entonces ya ahí tiene definidos 3 instrumentos. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene que hacer? Bueno, diseñarlos en base a los objetivos, a las preguntas y a las hipótesis de investigación. De esa manera, entonces, diseña y valida los instrumentos de recolección de datos. ¿Ok?
¿Qué más se hace ahí, estimada? A ver si de repente ha leído un poquito más sobre lo que es diseñar y validar los instrumentos, además de lo que he mencionado. Bueno, abogado, lo que yo leí más que todo era la recolección de información, ¿verdad? Sí. Y aprobar la hipótesis de investigación en la que estamos realizando. Ujú. En otras Y, palabras, ajá, sí, no, continúe, diga, perdón. diga. No, y más que todo eso, y reconocer para dicho desarrollo de la investigación. Ahora, esto, estimadísima, no se va a hacer de forma desordenada. Usted ya tiene un cronograma de actividades, se recuerda, ¿verdad? En dicho cronograma, usted ya dice qué técnica va a aplicar primero, a dónde la va a aplicar, a quiénes se la va a aplicar, y usted ya tiene definidos los objetivos y también tiene definidos quiénes son las personas que lo van a desarrollar. ¿Ok? Entonces, todo eso se hace precisamente en esta etapa siguiente, porque ya la etapa siguiente dice en la 8.1.3, aplicar los instrumentos y recolectar la información. Entonces, ya una vez que usted diseñó y validó los instrumentos, entonces ya nos toca ¿qué? Aplicar dichos instrumentos y recolectarlos. Ajá. ¿Cómo debe realizarse la recolección de la información, creen ustedes? A ver, alguien que haya leído un poquito dentro de ese capítulo. Ajá. ¿Cómo se realiza Yo leí esa? que se utilizan diferentes técnicas al momento de recolección de la información. Sí, así es. Usted define técnicas y métodos de acuerdo al tipo de investigación. Y esta fase de trabajo de campo, entonces usted aplica la técnica que usted definió para ese efecto, ¿verdad? Y que son las más apropiadas de acuerdo a los objetivos y a las hipótesis. Entonces, al aplicar esos instrumentos, ¿cómo debe de ser el rigor que usted debe de establecer? Debe de tener un rigor metodológico. Porque recuerde que en la información que usted va a obtener, de ahí va a depender los resultados del estudio. Si usted de repente no tiene ese rigor metodológico, téngalo por seguro que los resultados van a salir o van a tener un resultado que tal vez pueda ser hasta sesgado. O no va a ser de acuerdo a los objetivos que ustedes establecieron. ¿Mm? Porque recuerden que al final de cuentas, lo que ustedes quieren lograr como investigadores es extraer las conclusiones y las recomendaciones para tenerlos en cuenta en función de los objetivos que ustedes y que su servidor al momento de desarrollar la investigación como investigadores pusieron en práctica. Bueno, ¿cuál es la siguiente etapa? A ver, ¿alguien más? Etapa del gabinete. La etapa, no, La otra es 8.1.4. elaborar el marco teórico formal de la investigación. Ahora, pregunta. En el anteproyecto, ¿se recuerdan que hubo una recolección también, verdad, de la bibliografía, sí o no? ¿Por qué será formal, creen ustedes? ¿Por qué aquí se le llama ya más formal? Porque esta ya es directa con el campo de estudio, abogado. Algo así. Lo que pasa es que recuerde que usted empieza a recolectar información desde el primer día. Yo creo que ustedes cuando les empezaron cuando se empezaron a quebrar la cabeza de definir los temas, desde ahí empezaron a recolectar información, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicieron desde ese primer día? Empezaron a configurar su marco teórico. Pero aquí, en este momento más en específico, una vez que ya usted pone en práctica las técnicas y los instrumentos de recolección de datos, entonces aquí ya ese marco teórico ya tiene que ser algo ya más formal. ¿Por qué? Porque ya este marco teórico le va a permitir a usted responder
con una mayor rigurosidad en cuanto a la ciencia o disciplina del conocimiento para poder contrastarlo con los resultados que usted obtenga. ¿Me entienden? Por eso aquí ya ese marco teórico es como quien dicen ya es el culmen precisamente de todos los antecedentes que usted ha recolectado sobre lo que es el tema de investigación. A partir de ahí, eso va a soportar el análisis, el procesamiento, la reflexión, la discusión de los resultados de la investigación, porque usted los va a contrastar a la luz de esa teoría. Si usted no conoce del tema, ¿usted cómo va a saber si obtuvo o no los resultados deseados? Entonces, aquí es muy importante que usted lo tenga siempre presente en ese sentido. Porque de esa manera ya va a tener una mejor comprensión de las principales ideas, de los temas más destacados y teóricos del tema en relación a las ideas o a los planteamientos en cuanto a los resultados que usted obtuvo. Bueno, veamos. ¿Cuál es la siguiente etapa? ¿Cómo se le llama esta etapa? Procesar la información recolectada. Exacto. Entonces, el procesamiento se hace a partir de qué? A ver si se acuerdan. ¿De qué se sirve de ayuda para poder procesar la información? De acuerdo al enunciado de los objetivos. Sí. Ojo, pero para poder, usted tiene que alimentar algo, ¿sí o no? ¿A dónde lo alimenta? Porque para poder usted describir, analizar y discutir y poder obtener un resultado, es necesario organizarlo, ¿verdad? Pero ¿cómo hace ese procesamiento de la información? ¿Lo hace a través de qué tipo de herramientas? ¿De qué se ayuda? Herramientas estadísticas, abogado. Exacto, así es. Antes se hacía de manera empírica, pero ahora sí tenemos, por ejemplo, diversas aplicaciones que nos permiten poder procesar la información y poder obtener una mejor consistencia para poder obtener los resultados deseados. Pero, ¿y cómo generalmente se presenta esta información? A ver, ¿cómo se hace? El trabajo de gabinete, que es el mismo que habíamos discutido en el último tema del material de Tapia. ¿Cómo se presenta? ¿De qué? Hay 4 maneras para presentarlas. ¿Cuáles son? Textual creo que era o algo así. Ajá, sí, la escrita. Gráficas. Sí, las gráficas. Gráfico Semitabular. Semitabular y a través de... y tabular. Exacto, a través de tablas, ¿verdad? Entonces, ahí es como nosotros vamos a presentar precisamente dicha información. Ahora, ya la tenemos ordenada, ya la tenemos como quien dice bien organizada y tabulada. Entonces, ahora, ¿cuál es la siguiente etapa? Analizar y discutir los resultados de la información recolectada. Así es, sí. Aquí sí ya nosotros tenemos que tener como ya una conciencia crítica. ¿Ok? Ya ven por qué la importancia de definir muy bien los objetivos de investigación. Ven por qué la importancia de redactar muy bien las preguntas de investigación. Ven también de saber de que las hipótesis que usted planteó van a ir en relación a los resultados de la información que usted precisamente recolectó. Entonces, estos resultados van a evidenciar eso que usted planteó desde lo que es la primera fase de lo que es la construcción de ese planteamiento del problema de investigación. Entonces, esa discusión va a permitir que usted genere juicios e interpretaciones y eso va a ir a la siguiente etapa. ¿Cuál es la última etapa? Redactar las conclusiones y recomendaciones. Así es, ¿verdad? Hay conclusiones generales, hay conclusiones específicas, va en razón de los objetivos igualmente planteados, en razón de las preguntas que usted ya contestó y en razón de
el proyecto o el problema de investigación, ¿verdad? Todo eso, las hipótesis, ahí van a ir redactadas sus conclusiones. Si hay conclusiones en este punto, tiene que haber recomendaciones en este otro punto. Es un requisito indispensable, ¿verdad? Para poderlo desarrollar de esa manera. Bueno, de ahí queda la última, vaya, lo que es la última etapa, que es donde se hace, vaya, ¿cómo le diría yo? Donde ya todo eso previamente hecho, en el desarrollo de la segunda etapa del el proceso de investigación científica, que es el desarrollo de la investigación, es ya redactar el reporte del informe final de la investigación, ¿verdad? Ahí nos vamos a quedar. Yo sé que hoy vamos a terminar un poquito más temprano, pero ¿por qué lo hago? Porque todavía mañana tenemos una... y yo quiero explicarles muy bien esta etapa. Esto de repente lo más que nos va a llevar es unos 20, 25 minutos, ¿verdad? Porque ya solamente es la 241, la 240, la 239 y en esta página que nos quedamos, que es la página 237. ¿Verdad? Entonces mañana vamos a ver esta parte del reporte o informe final de la investigación para que ustedes lo lean y ese es el último tema que vamos a ver para examen. No se les olvide, estimadísimos, que lo que va a entrar precisamente dentro de lo que es el examen, antes de que de repente pasemos a esta fase de preguntas y respuestas, es lo que está contenido aquí. ¿Verdad? No se les vaya a olvidar. Esto es lo que viene en el examen, con nombre y apellido, ¿verdad? Dentro de lo que es el capítulo 7.9 en adelante. Aquí están los números de páginas, aquí está el material, que este material de resumen de Tapia María Antonieta, recuerden que viene todo, ahí está subdividido de acuerdo a cada uno de los temas que vamos viendo acá. Hasta el momento estamos en este capítulo 8, en el reporte final. Y donde nos quedamos fue precisamente en este capítulo que está en el 8.2, que es el reporte final o informe final de la investigación. Aquí ustedes van a ver que existen dos maneras, que son las maneras más comunes de redactar un documento final de una investigación realizada. Una que es en el tipo de documento de formato de un trabajo de grado, que es generalmente el que nosotros redactamos cuando nosotros, por ejemplo, estamos por entregar un trabajo de tesis y de investigación, vaya, como el que se hacía, por ejemplo, en la carrera de Derecho para poder obtener el título en grado de licenciatura. Por eso se llama de trabajo de grado, ¿verdad? Y el otro subtipo que viene a ser como un artículo periodístico, pero que en este caso es como un artículo científico, ¿verdad? También tiene su esquema. Entonces mañana vamos a ver cómo se redacta ese documento, que, ojo, es muy parecido al documento del anteproyecto, pero además de ubicar todo lo que está en el documento del anteproyecto, ya aquí vamos a reflejar todo lo que desarrollamos en este capítulo 8, que es el desarrollo de lo que es la investigación y plasmarlo en ese reporte final. ¿Ok? Entonces no se les voy a olvidar esta parte. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta, estimadísimos, si de repente de las actividades, de las fechas o cualquier otra duda que de repente tengan. ¿No? Licenciado, Ajá, dígame, estimado. en la actividad 2, Sí. en las preguntas vamos digamos, a poner tal y como está en el material o parafraseado o buscar en otro sitio. Ok, ahí si se fijan en la consigna, yo les digo que solamente tienen que hacerlo, tienen que responder las preguntas de la bibliografía que yo ahí les dispongo. Solamente tienen que ver el texto que está ahí. Recuerden que es de Sampieri, Collado y Baptista. Ir al capítulo que ahí se les menciona
y de ahí ustedes van a encontrar las respuestas de cada una de las preguntas y de ahí ustedes las van a sacar. Al final en la bibliografía solamente van a poner esa bibliografía, ¿ok? Entonces no van a consultar otra más, sino que solamente van a leer y de ahí ustedes van a sacar las respuestas. Puede ser interpretándolas con sus propias palabras o puede ser literalmente tal como está ahí. No hay ningún inconveniente. Pero ojo, siempre por eso yo les pido que al final ustedes ubiquen la bibliografía consultada, que en este caso solo sería una sola, que es el material de metodología de la investigación de este texto que yo les he proporcionado. ¿Ok, Pedro? Listo, gracias. Vaya pues. Bueno, ¿alguien más tenga alguna otra duda? Yo, abogado, es con una de las tareas que nos dejó, que sería con las fichas, que no sé si hay que hacerlo en base a cómo sale el documento que nos dejó de fuente documental o hay que hacerlo como nos lo dejó representado en las imágenes. Ok. Recuerde que el texto de la fuente documental más que todo es como una orientación para que ustedes conozcan ese universo de ideas que tiene que ver con las fichas bibliográficas. Pero ¿de dónde van a obtener ustedes realmente la información para poder copiar exactamente la información que ustedes desean aplicados al tema de investigación que ustedes investigaron en la unidad 2? Tiene que ser en base, Lester, a las fichas que ahí están dispuestas en los ejemplos. Recuerden, esas fichas solo son ejemplos. Ustedes van a tomar la idea de esas fichas, van a copiar los títulos de cada una de las fichas y ustedes las van a imitar, pero ojo, a la luz del tema que ustedes investigaron. Está bien. Ok, recuerden que solo hay 2 fichas y tal vez 3 que son de temas distintos a al tema que ustedes investigaron, que son las figurativas, que esas son temas abiertos. Ahí, que es creo que es la de escultura, la de pintura y posiblemente la de, ¿cuál es la otra? De película, creo. Pero si logran encontrar alguna información, lo pueden plasmar. Si no, pues pueden copiarlo de otro tema, ¿verdad? Entonces traten de pulirse, ¿verdad? Ahí, porque recuerden que es un álbum, el mismo término lo dice, es un álbum. Abogada, ahí dice que es máximo de 6 páginas. Eso no incluye portada, ¿verdad? No, no incluye portada, ¿verdad? Entonces recuerden que siempre hay que disponer la portada y fuera de eso es que deben de ustedes redactar las fichas, ¿verdad? Recuerden, el tamaño de cada ficha es en razón del contenido de cada una de ellas. Yo aquí no les pido una medida en específico, no. Eso sí, tienen que ponerle en un recuadro, pero va de acuerdo a la información que ahí está plasmada y de forma ordenada. Recuerden que siempre arribita está la información preliminar, que es la que se pide de acuerdo a los autores, al documento que ustedes consultaron, al título del documento, a la fecha y a la editorial, que casi siempre va en ese contexto. Y después la información que ustedes lograron extraer exactamente de ese documento, dependiendo del tipo de ficha que ustedes están elaborando. Licenciado, y una ficha puede llevar, por decirlo así, enlace, como un enlace. Si consultó de repente, Pedro, un documento que es en internet, sí. Recuerde que generalmente la ficha casi siempre que se dispone la misma información de la referencia bibliográfica. ¿Se han fijado? ¿O no? Sí. ¿No se han percatado? ¿Se han fijado que sí? Es la mismita. O sea, en otras palabras, la información que está en la parte de arriba viene a ser exactamente la ficha, la información que usted pone en la referencia bibliográfica. Y es la que transmite al documento, que es la que se hace en la sección de la bibliografía. Y después se ordena nada más de forma alfabética, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja que tienen las fichas. Las fichas le permiten ordenar la información, pero al mismo tiempo le permiten copiar exactamente cuál fue la fuente que ustedes consultaron.
Ok, no sé si hay alguna otra duda o estamos claros con todo esto. ¿No? ¿O sí? Sí, abogado, todo Creo que claro. Vaya pues. Bueno, Todo entonces, bueno, nos quedamos hasta acá, estimadísimos. Nos vemos mañana siempre a la misma hora en punto, ¿verdad? Generalmente recuerden que abro la sesión entre las 5, 5 y 5 y a veces empezamos 5 y 10 como para darle tiempo a todos los que quieran de repente agregarse a la videoconferencia. Por otro lado, ya para finalizar, me siento bien contento que de repente pues estábamos con bastante incertidumbre desde la semana pasada cuando no nos habíamos visto. Durante este fin de semana que tuvimos este proceso de elecciones y contento en el sentido de que hubo paz, gracias a Dios. De repente sí se dieron algunos eventos, fueron muy aislados. Todavía el proceso se sigue desarrollando en esa misma medida. Ojalá, ¿verdad? Que eso nos ayude a reflexionar. Algo me preguntaba mi hijo y me decía, ¿ganamos, papá? Me decía. Entonces vengo y le digo yo, papá, le digo yo, verdaderamente nos vamos a dar cuenta si realmente ganamos cuando quienes resulten electos cumplen en buena parte los objetivos que ellos mismos se han propuesto en beneficio del pueblo. Ahí nos vamos a dar cuenta realmente si nosotros, ¿verdad? Ganamos algo para nuestro país. Que si estábamos cansados, estábamos muy, pero muy cansados de la situación que estábamos viviendo y pasando, ¿verdad? Así que yo creo que bien dice esa parte que a veces yo reflexiono, hay muchos que tal vez desde el punto de vista humano no lo ven dentro de ese contexto, pero como yo creo mucho en esa parte también espiritual, aunque no lo crean, ¿verdad? Como bien dice la palabra de Dios en la Biblia, Dios pone y también quita reyes. Y a veces tratamos de hacer esa analogía a lo que realmente vivimos en nuestros países. Dios dispone, ¿verdad? Y a veces el hombre es el que quiere disponer. Y es triste cuando de repente nosotros quebrantamos lo que realmente quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? Ojalá que no sea así. Ojalá que estos cambios que se van a dar, sean para bien de todos, ¿verdad? Ojalá. Bueno, solamente estimados, ese era mi último comentario. Espero que sigan bien y entonces nos vemos mañana a las 5. Siempre recuerden que voy a subir esta videoconferencia. Me alegra que hoy se pudieron conectar un poquito más de compañeros y nos vemos mañana ya para finalizar pues lo que es el contenido. Y si tienen alguna otra duda en específico del resto del contenido, mañana aprovechamos que vamos a tener un poquito más de tiempo, ¿verdad? Para poderlo discutir. Cuídense, feliz tarde y nos vemos hasta mañana. Buenas noches, abogado. Bye, buenas noches. Por favor. Hasta luego. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.